Muy buenas tardes, mi nombre es Justin Contreras, estudio en la Universidad de Guayaquil, estoy en la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Educación, estoy cursando la carrera de Pedagogía y Ciencias Experimentales en la Matemática. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de cómo calcular la velocidad, la distancia y el tiempo. A continuación les paso a proyectar el ejercicio que vamos a resolver. Para decir, vamos. Nos dice el ejercicio, Juan en su motocicleta recorre 158 kilómetros en 1.3 horas. Nos dice, determine la velocidad. La, la pregunta B nos dice, la distancia que puede recorrer en 2 horas. C, ¿en qué tiempo puede recorrer 200 kilómetros? Para esto, vamos a sacar primero los datos que nos dan. Los datos. Tenemos que la distancia que nos dan es 158 kilómetros. El tiempo que nos dan es 1.3 horas. 1.3 horas. Y ahora la pregunta nos pide la velocidad, que calculemos la velocidad. La velocidad que calculemos. Nos pide la velocidad. Después nos dice la pregunta que dice la distancia que puede recorrer en 2 horas. La distancia que puede recorrer en 2 horas. Esta la calculamos una vez que ya hayamos tenido la velocidad que nos pide la pregunta A. Ahora en la pregunta C nos dice, ¿en qué tiempo puede recorrer 200 kilómetros? Dice el tiempo que puede recorrer en 200 kilómetros. Y sería, para esto tenemos una fórmula ya antes dada. Aquí se la va a estar dejando. Y tenemos la pequeña fórmula, donde nos explica que la distancia va a ser igual a velocidad por el tiempo. La velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Y el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Como nos dice en la primera pregunta, que calculemos la velocidad que tenemos aquí, lo que vamos a hacer utilizando esta fórmula, vamos a reemplazar. Ahora sí, reemplazamos, nos dice la velocidad que sería velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Esta sería la fórmula. De ahí ahora sí reemplazamos los valores. Esto va a ser igual a la distancia que es 158 kilómetros sobre el tiempo que nos da 1.3 horas. Haciendo esta división, nos queda que la velocidad va a ser igual a 121.3 kilómetros sobre horas. Esta sería la pregunta A, ya resuelta. Ahora en la pregunta B nos dice la distancia que puede recorrer en 2 horas. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide la distancia, que esto es la distancia
Esto es igual, en la fórmula que nos dice va a ser la velocidad por el tiempo. La velocidad por el tiempo. Esta es la fórmula. Una vez que reemplazamos esto, reemplazamos ya. Sería que la distancia va a ser igual, reemplazamos que la velocidad, vamos a utilizar la velocidad que calculamos ahorita, que es 121.3 kilómetros sobre horas. Espere, déjeme corregir eso. Kilómetros sobre horas. Ahora sí, una vez hecho esto, tenemos que multiplicar. Multiplicamos por el tiempo. El tiempo que queremos saber cuánto recorre. ¿Cuánto es el tiempo que nos da? 2 horas. Por 2 horas. Ahora sí seguimos. Hacemos esa multiplicación. La distancia va a ser igual a 243, 243.06 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque como es una multiplicación, podemos simplificar la hora con la hora y esto nos queda en kilómetros ya. Sería 243.06 kilómetros que podemos recorrer en el transcurso de 2 horas. Eso podemos recorrer. Ahora la pregunta se nos dice, ¿en qué tiempo puede recorrer 200 kilómetros? Tenemos que para calcular el tiempo, tenemos una fórmula que es la distancia sobre la velocidad. Sobre la velocidad. Y ahora sí tenemos el tiempo va a ser igual a la distancia. ¿Cuál va a ser la distancia que queremos calcular? 200 kilómetros. Utilizamos esa distancia. 200 kilómetros. Esto va a ser dividido para la velocidad que ya tenemos, que es 121.3 kilómetros sobre horas. Haciendo esto, esta división nos da que el tiempo va a ser igual a 1.64 horas. ¿Por qué? Porque como tenemos kilómetro, podemos simplificar kilómetro aquí, simplificamos, y acá también simplificamos el kilómetro, y esto nos queda 200 dividido para 121.3 horas, por eso la respuesta nos queda 1.64 horas que eso vamos a recorrer en 200 kilómetros. ¿Qué me estoy tratando de explicar? Que para recorrer 200 kilómetros nos vamos a demorar un 1.64 horas. Y con esto es todo lo que es la fórmula. El ejercicio es el paso a paso de cómo resolvemos este ejercicio. Es todo por el día de hoy. Gracias.